publiqué un punto de vista titulado El escándalo de terminar y me refería a cómo un sacerdote en la arquidiócesis de Chicago, un sacerdote vicentino, es decir, de la congregación de la misión, el padre Joseph William había dado en la parroquia San Vicente Paul en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, una bendición a una pareja del mismo sexo que era absolutamente escandalosa, ¿no? Y que no había cómo justificarla ni siquiera según el documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Fiducia Supplicans, ¿no? Como ustedes saben, Fiducia Supplicans, un documento bastante controvertido y rechazado por un número importante de obispos en el mundo y por lo pronto en todo el continente africano, planteaba que existe una diferencia entre una bendición litúrgica propiamente, es decir, la que se hace en el contexto de una liturgia, y una bendición casual, y que esta bendición casual en consecuencia podía darse a cualquier persona o a cualquier grupo de personas sin necesidad de tener que corroborar cuál era su estado de gracia, digamos, o su estado de regularidad o irregularidad respecto de los mandamientos de la iglesia, ¿no? Y esto lo decía específicamente para aprobar la posibilidad de darle una bendición a personas del mismo sexo y a personas que se encuentran en situaciones irregulares desde el punto de vista matrimonial, es decir, parejas que están conviviendo, parejas donde uno de ellos ha estado casado previamente y no ha procedido con una nulidad matrimonial, etc. El sacerdote, les recuerdo, estaba vestido con su alba, que se había puesto deliberadamente para la ocasión, ¿no? Así que comenzamos ahí con el elemento casual tirado a un costado. En segundo lugar, estaba con la estola también puesta deliberadamente. En tercer lugar, lo hizo al interior de la iglesia. Y en cuarto lugar, con una bendición que no tenía nada de casual o espontánea, que es algo que decía Fiducia Supplicans, ¿no? Sino que fue una bendición que él había preparado. Y en esa bendición, él básicamente había equiparado la relación entre estas dos mujeres del mismo sexo, una de ellas una ministra de una religión cristiana en Estados Unidos, metodista, y la otra una mujer que había sido católica, no practicante, pero que había estudiado en la Universidad de Paul, así se llama la universidad, que es la universidad que manejan los vicentinos en Chicago y donde se encuentra en el campus de esta universidad esta parroquia de San Vicente Paul. En el juramento, finalmente, para, digamos, ponerle la cereza a la punta del postre, él les dijo que estaba bendiciendo su unión, cosa que claramente Fiducia Supplicans dice no se debería hacer, para que no exista ninguna confusión entre un matrimonio y esta bendición, que tiene que ser una bendición que es además hecha, según explica Fiducia Supplicans, hecha a las personas, no a la unión, que es una distinción extremadamente complicada, por decirlo menos, ¿no? Cuando una periodista católica le preguntó a este sacerdote por qué lo había hecho así, él dijo, bueno, yo lo hice porque me pidieron, ella era exalumna y tenía la ilusión, digamos, de pedir esta bendición y se había enterado de que existía Fiducia Supplicans. Bueno, pero usted lo hizo revestido, ¿no? Y él dice, bueno, cuando a mí me piden una bendición en un hogar, yo voy y me visto así. El sacerdote trataba de justificar cada una de los elementos que había hecho que violaba la letra de Fiducia Supplicans y que simplemente equiparaba al matrimonio. Bueno, ¿y por qué usted hizo referencia a estos anillos que ustedes tienen
que no hubo bendición de anillos como en un matrimonio, pero hubo mención al anillo porque estas dos mujeres ya se han casado civilmente en el estado de Illinois y tienen sus anillos, ¿no? Entonces justificó todo diciendo, esto es lo que yo entiendo que se puede hacer bajo fiducia súplicas. Y la reacción ha sido tan dura que finalmente, a mediados de mayo, el sacerdote ha publicado una disculpa. En realidad la disculpa la ha publicado su congregación, los vicentinos, en un comunicado diciendo que el párroco Joseph Williams quiere ofrecer una disculpa y lamenta, y acá cito textualmente, el lenguaje de la bendición y el uso de vestiduras y de la iglesia misma, y que ahora reconoce que fueron una violación de las normas aprobadas por la iglesia. Ahora, justamente, el padre Williams, que había dicho ustedes se comprometen, ¿no?, a vivir en armonía, etcétera, etcétera, realmente replicando lo que es un matrimonio, ¿no? Pero ahora en la aclaración el padre Williams dice, ahora entiendo que la manera en que llevé a cabo la bendición se produjo debido a mi intento de brindarles un momento significativo de la gracia de Dios a esta pareja. Es decir, se fue de largo, abusó las rúbricas, pero para que sea significativo, que es el gran problema que tenemos con muchísimos sacerdotes. Lo que quieren es caer bien, entonces entregan lo que no poseen. Ellos no son dueños. El sacerdote no es dueño de la potestad que tiene de consagrar, de perdonar, me refiero sacramentalmente. Él no es dueño de eso. Entonces, simplemente cuando quiere caer bien, hace cosas que no debería. Él sigue explicando. Quería hacerlo bien. Una semana después aproximadamente, vi el video, o sea, de su propia bendición, el que estaba produciendo el escándalo que terminó produciendo y que llevó a que yo lo comentara en el punto de vista donde abordé este tema. Y dice, inmediatamente me di cuenta de que había tomado una decisión muy pobre con las palabras e imágenes capturadas en el video. Y luego dice, la controversia ha sido una valiosa experiencia de aprendizaje y pienso seguir reflexionando sobre ella. Lamento profundamente cualquier confusión y o enojo que esto haya causado, particularmente para el pueblo de Dios. Y ahí termina la disculpa. Obviamente, si una persona se disculpa, corresponde que nosotros los católicos perdonemos, sobre todo si es un sacerdote. Sin embargo, en el punto de vista anterior, yo mencionaba que esto era consecuencia directa de la publicación del documento Fiducia Supplicans, lamentablemente. ¿Y por qué? Porque el documento Fiducia Supplicans, primero, sí enseña la doctrina de la Iglesia claramente sobre el matrimonio y niega que exista cualquier otra forma de unión que pueda ser bendecida o equiparada que no sea el único matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso lo enseña claramente. Y que cualquier otro tipo de unión no es una unión, y una unión además legítima y sacramental. Cualquier otro tipo de unión, ya sea una unión irregular entre un hombre y una mujer, o las uniones del mismo sexo, no califican, ni pueden calificar, ni pueden parecer matrimonio. Eso lo dice el documento. En segundo lugar, distingue entre una bendición de carácter litúrgico y una bendición casual. Pero el problema comienza aquí cuando se hace una distinción que es extremadamente difícil de aplicar en la práctica. ¿Y por qué? Porque Fiducia Supplicans está suponiendo lo que la Madre Iglesia, la Santa Madre Iglesia, siempre ha enseñado que no supongamos. Y es que todos los actores, en este caso todos los sacerdotes, van a utilizar este principio de manera teológicamente informada, pastoralmente informada y de buena fe. Cuando sale Fiducia Supplicans y el padre James Martin, este jesuita norteamericano que está promoviendo que la iglesia cambie su doctrina para legitimizar las uniones homosexuales y equipararlas al matrimonio, o peor todavía, lo que el padre James Martin quiere, es que el sacramento del matrimonio pueda ser dado a parejas del mismo sexo.
contra toda la enseñanza, no solamente dogmática y teológica de la Iglesia, sino también antropológica, es decir, lo que la Iglesia enseña sobre qué es el hombre y qué es la mujer, y cómo se relacionan de manera complementaria entre uno y otro, y forman de esta manera el pilar de la relación más importante que existe en la sociedad y en la Iglesia, que es la familia. Bueno, el padre James Martin dice: ahora que Fiducia Súplicas me permite hacer esta bendición, yo la hago. Y aparece en la primera página del New York Times bendiciendo a una pareja homosexual de amigos suyos, uno de los cuales es un conocido militante contrario a las enseñanzas de la Iglesia. Conocido militante. Entonces, la bendición casual, que puede estar muy bien intencionada de parte del cardenal Fernández, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se termina convirtiendo en una herramienta político-ideológica al interior de la Iglesia. Y esa es la razón por la cual muchas enseñanzas de la Iglesia, que incluso se enseña a los sacerdotes en forma especial, por ejemplo, la llamada moral especial, curso que tienen que seguir los sacerdotes sobre moral, que se refiere específicamente a los complejos temas sexuales. ¿Por qué no se convierten en una norma? ¿Por qué se les enseña a los sacerdotes? Ojo, esto no pueden estarlo explicando porque puede ser causa de escándalo y, peor todavía, de abuso. Y cuando es de abuso, se convierte en consecuencia no en un camino de bien y de bendición, sino en un camino de perdición para los cristianos. Esa es la razón por la cual titulaba el punto de vista anterior sobre este episodio que hay que acabar, ponerle fin a este abuso. Y este abuso creo que no va a tener fin, van a seguir existiendo precisamente por lo que considero es la imprudencia de este documento. No voy a cuestionar la buena intención porque nadie puede cuestionar las conciencias, pero que es un documento imprudente y que todo esto que está pasando era completamente predecible y que se sigan presentando situaciones de este tipo es completamente predecible, es la razón por la cual este documento no debería existir.